Cristianos presenta al autor, maestro, Dr. Edwin Lewis Cole. Muchas gracias. Todo es para Jesucristo. Todo es para Jesús. Si tiene su Biblia, busque conmigo 1 Corintios capítulo 10, porque quiero que ustedes vean el texto bíblico que motivó este ministerio, al cual Dios me llamó juntamente con mi esposa. Y 1 Corintios 10 es de donde hemos estado ministrando en convenciones solo para hombres ya en casi todo el mundo. En 1 Corintios 10, la Biblia habla acerca del pueblo hebreo saliendo de Egipto a Canaán. Enumera o cita en verso 6 5 pecados que impidieron a los israelitas entrar a tierra de Canaán. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. La nueva generación que nació en el desierto y que nunca conoció a Egipto fue la que entró a Canaán. Nos muestra que la vieja naturaleza nunca puede heredar las promesas de Dios. La nueva naturaleza es la que puede recibir las promesas de Dios. Canaán, que tipifica la tierra que Dios les prometió a los israelitas, donde debían vivir por fe y también por fe hallar allí su descanso, que viene por fe y recibir las promesas de Dios. En Egipto ellos trabajaban, hasta hoy día trabajan, lo hacían para llevar el agua a sus campos. En Canaán, Dios dijo que era tierra que fluía con leche y miel. La diferencia entre obras y descanso de fe está aquí en tipo. Es otra tipología que habla de Egipto como un tipo del mundo. La esclavitud, opresión en que estaban es tipo del pecado, y Faraón tipo de Satanás, y la vida que les era muy difícil debido al amo al cual ellos servían. Y por consecuencia de esto clamaron a Dios debido a su esclavitud. Y Dios oyó el clamor y les dijo que los libertaría. La promesa no fue solo librarlos de Egipto, mas llevarlos a Canaán. Dios no solo quiere librarnos del pecado, pero Él quiere llevarnos a Canaán. La razón por qué los hombres fracasan en lo espiritual es porque han sido sacados de Egipto y del pecado, pero no han llegado a identificarse con la tierra de Canaán. Lo fundamental del cristianismo es el asunto de la identificación, y en esa identificación no es suficiente que simplemente seamos limpiados de nuestros pecados, pero que seamos identificados con su justicia. Y en esa identificación de su justicia se descansa en fe en las promesas de Dios, y en esa identificación somos partícipes de la naturaleza divina para que Dios confiera su mayor gracia en nosotros. Así que Egipto es un tipo del mundo. Ahora, cuando las plagas llegaron a la tierra de Egipto, la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Dios dice a los que son creyentes, a todos los de la casa de Israel: tomen un cordero sin mancha, tomen ese cordero y maten ese cordero, y ofrézcanlo en sacrificio, y tomen la sangre y pónganla sobre el dintel de la puerta, y veré la sangre y pasaré de vosotros. De ahí la institución de la Pascua, tipificando el Cordero de Dios, quien vendría a ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ahora, es muy pertinente e importante hoy que usted entienda que la salvación les vino al estar en Egipto cuando aplicaron la sangre. No salieron de Egipto y después ofrecieron la sangre.
fue ofrecida y aplicada mientras estaban en Egipto. La razón por la cual es importante es porque hay tantos hombres que tienen muchos problemas. Y muchos de estos problemas han venido por su desobediencia, indiferencia, negligencia y pecados de omisión. H. Page Williams dice que el 95% de los problemas los causa el hombre por sus pecados de omisión. Y el resultado del pecado es que los lleva a muchas cosas malas y en consecuencia directa, la vida se les complica. Muchos hombres son seducidos a pensar, bueno, yo voy a solucionar mis problemas y voy a rectificar mi vida y entonces yo vendré a Dios y ofreceré a Dios mis logros meritorios de hacerme bueno. Usted no se hace bueno y después viene a Dios. Usted viene a Dios y Dios lo hace bueno. Por eso es que cantamos el conocido coro antiguo, tal como soy. Y si estás hoy aquí y estás en una situación precaria, mientras que las inclinaciones de su vida han producido los aspectos problemáticos que te controlan, entonces debes de venir a Dios tal como estás. No trates de crear la solución. El pecado es como arena movediza y te llevará más y más profundo. Venga a Dios, pídale que te libre y Dios, que es fiel, te librará de todas tus aflicciones. Nuestro Dios es fiel. Habiendo salido de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, que es tipo del bautismo en agua. De allí se fueron al desierto, que es tipo de la santificación o separación de Egipto a tierra de Canaán. De allí pasaron al río Jordán, tipo del bautismo en el Espíritu Santo. De allí entraron a tierra de Canaán. Geográficamente, la tierra de Canaán viene a representar el cumplimiento de eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde creyentes descansan en fe. Debían permanecer con esa confianza para que se cumplan las promesas de Dios en sus vidas. Ese es el plan de Dios, que cada uno de nosotros tenga un matrimonio y una profesión de tipo así como Canaán, que tengamos una relación como la tierra de Canaán. Canaán representaba el potencial al máximo de la vida del pueblo de Israel, religiosamente, sociológicamente y económicamente. En la vida plena de ellos, Canaán era la representación de su potencial al máximo, y eso solo podía ser posible en Canaán. Lo que les pasó a ellos fue que no entraron a Canaán. Ya saben la historia de los espías que enviaron, volvieron con un reporte de mayoría y minoría. Creyeron el reporte de la mayoría, que era un reporte negativo, porque el hombre por naturaleza es negativo. Es más fácil creer la mentira que la verdad. Recuerde que entre más se aproxime una mentira a la verdad, esta causa mayor daño. La verdad es la base a la vida que tenemos y que vivimos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entre más se base su vida en la verdad, mejor será su camino y mejor su vida. La verdad nunca muere. Ella siempre es la vindicación de la vida. La verdad es la cosa que Dios nos ha dado en la vida para prepararnos para la eternidad. La razón por la cual la verdad nunca muere y siempre será vindicada es porque vino la verdad y el mundo crucificó a la verdad y la sepultaron. Mas la buena nueva es que la verdad resucitó y hoy vive, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. La verdad nunca morirá. Por eso en toda relación, negocio, gobierno, cualquier cosa, entre más bases tu vida en la verdad, lo mejor que será su camino y su vida. Entre más la bases en una mentira, lo más difícil será. Recuerde, la incredulidad es la base del pecado. La fuerza del pecado es el orgullo y su carácter es el engaño. Permítanme repetir eso. Pasión es el pecado del joven, orgullo de la edad media y prejuicio el pecado del viejo. Sonríale a su vecino y dígale, él está hablando de usted, mírelo y dígaselo, es la verdad.
El asunto del prejuicio es que es la cosa más irracional, por lo tanto nunca entrará en la razón. Repito, la incredulidad es la base para el pecado, la fuerza del pecado es orgullo y su carácter es el engaño. Y porque el pecado es siempre negativo y la justicia siempre positiva, les fue más fácil creer el reporte negativo. El reporte positivo de Canaán fue maravilloso. Tierra de abundancia, tierra de promesas y de bendiciones. La mayoría reportó negativamente que habían gigantes en la tierra. Y al ver a los gigantes dijeron, somos como saltones en nuestros propios ojos. Mucho se ha dicho sobre la mentalidad del saltón, la cual les afligía y que era de una mala autoestima que se les desarrolló mientras que ellos vivían en la tierra de Egipto bajo la mano dura de Faraón. Recuerde que ellos tenían que renovar sus mentes y espíritus para poder heredar las promesas de Dios. No lo podían lograr con una mala autoestima que fue producto de las intimidaciones allá en Egipto, debido a las acusaciones de Faraón, y vino de sus propias inclinaciones y la ineptitud para funcionar. Y debido a eso, al oír la palabra de Dios, no la mezclaban con fe y no podían heredar lo que Dios quería darles. Hay algunos que me ven ahora mismo que desean tener todo lo que la Biblia dice. Han oído a Kenneth Copeland predicar, crea la promesa y la verdad que por la redención de Jesucristo somos reyes y sacerdotes ante Dios. Lo oye y lo sabe, mas no lo puede obtener ni aplicarlo porque todavía tiene las inferioridades e intimidaciones y las acusaciones de su vida pasada, sin entender que una vez que es salvo y una vez que Dios entra en su vida, todo cambia, y por la renovación del espíritu de su mente debes recibir las promesas de Dios. Son suyas. Ahora, 5 razones por qué no pudieron entrar. Permítame decir otra vez. Los israelitas salieron de Egipto, mas no entraron a tierra de Canaán. Recuerde que la doctrina de la separación enseña que Dios quiere que su pueblo se separe, no tan solo del pecado, sino que también nos separemos para Él. Ya dije que separados del pecado es bueno, mas separados para Él es mejor. Dios quiere nuestra separación para Él. La separación para Él viene mediante una identificación. La identificación es asunto fundamental del cristianismo. Hay 3 formas de estar identificados con Dios. Se identifica en su vida natural, por palabra, que es su certificado de nacimiento. Se identifica por sangre, por eso tenemos en nuestro sistema judicial la capacidad para determinar responsabilidad parental por el tipo de sangre. Nos identificamos por palabra, nos identifica la sangre, y también se identifica por espíritu. No solo por género es que se identifica, mas por espíritu, porque siempre que le abre el corazón a alguien, su espíritu asimila. Cuando sus padres lo criaron, y debido a su confianza y dependencia en ellos como sus padres, usted les abre el corazón a ellos, y al hacerlo absorbe el espíritu de ellos. Es un hecho que la Biblia define, que todo el poder creativo de Dios está en su palabra. Y cuando Dios habló, soltó su espíritu para producir lo que Él dijo. Su vida fue creada por las palabras que sus padres pusieron en usted. Ellos establecieron los límites, los perímetros de su vida, y al hacer eso, no solo crearon su mundo, mas pusieron su espíritu en ello, y al poner su espíritu en usted, pusieron sus debilidades y sus fuerzas. Una cosa que todo psicólogo sabe muy bien es que cuando surgen problemas en el adulto, si pueden conocer su niñez para ver lo que los padres le dieron de su carácter, tanto sus debilidades como sus fuerzas de ambos padres, pueden determinar los problemas del adulto. Por eso dice la Biblia que en el matrimonio los dos serán una sola carne, y antes de decir eso nos da un requisito. Dice
que deben dejar su padre y su madre para ser una sola carne. No puedes ser una carne como Dios lo quiere si no dejas a padre y madre. Muchos problemas en el matrimonio son porque el hombre trae al matrimonio todas las debilidades y aspectos fuertes de sus padres en su matrimonio. Y las esposas también hacen lo mismo. Y en consecuencia tenemos no solo a dos que se casan, pero tenemos también a los padres, que son 6 personas, y un matrimonio que nos da 4 de más. Por esas razones que en muchos matrimonios, al ser renovado, el matrimonio también tiene que nacer de nuevo, tanto como su espíritu. Su matrimonio tendrá que renacer en su espíritu para que puedan tener un matrimonio al máximo. Bien, para que eso acontezca, tenemos que entender ciertas cosas sobre nosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, veamos las 5 cosas que impidieron la entrada a Canaán de los israelitas. Una vez más quiero clarificarlo antes de explicarlo. Hace algunos años, durante una crisis en mi vida, surgió una necesidad real, y la gracia de Dios inundó mi ser, y Dios sobrenaturalmente me ordenó ayunar 40 días. Entre los días 21 al 38 del ayuno, Dios cristalizó 2 verdades en mi vida. Número 1, todo lo que Dios hace es de acuerdo a un patrón. Número 2, todo lo que hace es basado en un principio del reino. Dios no hace nada aparte de un principio. Recuerde que todo líder tiene 3 limitaciones en su vida y capacidad como líder. Si es una mamá, un padre, supervisor de ventas, presidente de un país, congresista o lo que sea. Líderes siempre tienen 3 limitaciones. Pero 1, un líder es limitado por su conocimiento mental. Número 2, un líder es limitado por el valor de su propio carácter. Y número 3, un líder siempre es limitado por los principios sobre los que basa su vida personal. Siempre hay que recordar que lo más que bases tu vida en principios y menos en personalidad, su rumbo será más recto. La mayoría de la gente viven sus vidas en caminos erróneos al influir en ellos otras personalidades. Sus bases deben ser principios. La grandeza de este libro se debe a que nos revela los principios del reino. ¿Sabía usted que en este libro que sostengo en mi mano hay suficiente verdad y además poder y todos los principios que usted necesitará si vivieras toda una eternidad? Esto no es una novelita, no se lee como literatura. Los que la leen simplemente como literatura clásica, ellos cometen un error. Solo se puede leer a la luz de su mensaje eterno. Señala el camino a la eternidad. Por eso algunos leen su Biblia y les da sueño después de leer un capítulo, porque es pesada. Hay que someterse a ella para leerla a la luz de la eternidad. Otra cosa que hay que entender sobre la Biblia es como la Constitución de los Estados Unidos. Uno de los problemas que tenemos es que nuestros padres fundadores desde nuestro país escribieron la Constitución de los Estados Unidos, y recuerden que Dios no solo dice en el libro de los Hebreos que Él sostiene el mundo por el poder de su palabra. Recuerden que la Constitución sostuvo nuestra nación durante Watergate y se sostuvo por el poder de su palabra, porque Dios delega su poder creativo a los hombres. El único poder que el hombre tiene son sus palabras. En efecto, toda palabra que hablamos es creativa. Creamos positiva o negativamente, o bien bendecimos o maldecimos, una de dos. Creamos nuestro mundo por palabras. Usted es la suma total de todas las palabras que usted haya hablado o que hayan sido habladas a usted. Su vida es creada.
por las palabras que usted ha hablado o las que le hayan sido habladas, porque su palabra es la expresión de su naturaleza. Cristo vino como la palabra, el verbo. Por eso Dios nos ha dado su palabra para renovar el espíritu de nuestra mente. Y la razón del problema con la Constitución de los Estados Unidos de América es porque nuestros padres escribieron la Constitución en un espíritu. A través de los siglos, el espíritu de los Estados Unidos de América ha cambiado. En consecuencia, aquellos hoy con inclinación criminal, gente codiciosa, personas arrogantes, gente que por muchas razones quieren atribuirse a sí mismos autoridad, interpretan la Constitución distinto. Y si usted desea entender la Constitución de Estados Unidos, necesita tener el espíritu en que fue escrita. Y no me importa lo que digan, el espíritu que inspiró los escritores de ella fue el Espíritu de Dios, y usted necesita el Espíritu de Dios para entender la Constitución de los Estados Unidos. ¿De dónde viene ese principio? Dirán, usted trata de darle sentido religioso a la Constitución. Bueno, pero todo en la vida es religioso. Lo es, pues todo principio en la sociedad básicamente es un principio del reino. No hay principios en la sociedad humana que no sean principios del reino. El hombre falla al no encontrar el plan de Dios para su vida y no viven según principios. La diferencia entre seguidores y líderes es que seguidores solo influyen, mas líderes deciden influir. Quiero ir un paso más antes de regresar a 1 Corintios capítulo 10. Y es que si usted quiere entender la Biblia, no la puedes tomar y leer como se lee la literatura. No la puedes leer como si fuera una novela que encuentras sobre los estantes de una librería en un centro comercial. No se le trata de ese modo. Aún como cristianos no podemos leer este libro con indiferencia y en una forma casual. La única forma de entender este libro, que es la palabra de Dios, es leerlo en el poder del Espíritu que lo inspiró. Y fue el Espíritu Santo que inspiró este libro. Por eso usted tendrá que renacer y tener el Espíritu de Dios en su vida para poder entender la palabra de Dios. No se puede de otro modo. Trataré ahora de ir a 1 Corintios 10 con rapidez. 1 Corintios 10. Aquí vamos. Muy bien. Versículo 6. Veamos los 5 pecados del verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estoy leyendo de la versión amplificada. No sé cuál usa usted, pero yo uso la amplificada. Me gusta mucho esa versión de la Biblia. Realmente que sí, me gusta mucho. Es mi versión favorita. Ponga el dedo en 1 Corintios 10. Hágalo por solo un momento. Vayamos a 1 de Pedro 3. Les diré una de las razones por qué me gusta la versión amplificada. Escuchen lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 2. Comenzando en verso 2, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, subordinadas o siendo como secundarias y dependientes de ellos, adaptándose a ellos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, mas por la vida santa de sus esposas. Cuando observen la manera pura y modesta de vuestra conducta, junto con su reverencia por su esposo, pues debes sentir por él todo lo que la reverencia incluye, respetar y reverenciarlo. Reverencia significa dar honor, valor y apreciar. En sentido humano, adorarle. Adorar significa admirar, consagrarse y amar a su esposo apasionadamente. ¿Les parece bueno eso? Permítanme decirles algo. Si toda mujer viviera la palabra de Dios en relación a su marido, su esposo sería masilla en sus manos. Lo estoy diciendo en serio. Quizá no masilla, pero sería una relación muy diferente, porque la mujer fue creada para complemento del hombre, no para competir con él.
Uno de los problemas hoy día es la seducción de espíritus y doctrinas de demonios que han llenado el mundo. Muchas mujeres son competidoras en vez de complemento. Dígale a su vecino, esto está bueno. Dígaselo a alguien, esto está bueno. Eso pensé yo. Bien, volvamos a 1 Corintios 10, verso 6. Ahora, estas cosas fueron, por ejemplo, advertencia y amonestación para nosotros, para no desear, codiciar y apetecer cosas malas y carnales como ellos. Número 7. No ser adoradores de dioses falsos como fueron ellos. Escrito está, el pueblo se sentó a comer y beber, lo sacrificado al becerro de oro en Horeb, y se levantaron a hacer fiesta y danzar con regocijo. Eso es idolatría. Versículo 8, no debemos entregarnos a deseos malos e inmorales y pecados sexuales como ellos, y 23,000 cayeron muertos en un solo día. En sus Biblias esto habla de fornicación, aquí dice inmoralidad, trata de pecados sexuales. Verso 9, no debemos tentar al Señor ni probar la paciencia de Dios, ser como una prueba a Él y aprovecharnos de su bondad como ellos lo hicieron y murieron por serpientes venenosas, o quejarnos en descontento como ellos y fueron eliminados por el destructor Satanás. 5 pecados impidieron a Israel entrar a la tierra de Canaán. 5 pecados impedirán a todo hombre de lograr su hombría al máximo. 5 pecados que le impedirán lograr el máximo desarrollo de su potencial. 5 pecados que impedirán a toda sociedad llegar a ser lo que Dios desea que sean. 5 pecados. Número 1, lujuria. Al mencionar la lujuria, no habla de la lujuria en el sentido de pecados sexuales, pero habla de la lujuria en el sentido general de lo que realmente es. La lujuria es una cualidad del reino de Satanás. El amor es una cualidad que viene del carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. El amor y la lujuria están diametralmente opuestos, son antítesis el uno del otro. Analicemos el amor. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es el deseo de beneficiar a otros a expensas de sí, porque el amor siempre quiere dar. Quiero repetirlo, el amor quiere beneficiar a otros a expensas de sí mismo, porque el amor siempre desea dar. Es, pues, el deseo de beneficiar a otros. Hay 3 cosas que evidencian el amor: abnegación, preferir el bien del amado y el deseo por la unidad. Estas 3 cosas confirman el amor de Dios. Son parte de su naturaleza. Dios desea ser tan íntimo con nosotros que Dios mismo puede darnos una relación que nos beneficiará. La lujuria desea beneficiarse a expensas de otros porque la lujuria desea conseguir algo. Idolatría. Número 2, idolatría, según entendemos, no es solo la adoración de un palo o una piedra, aunque es una forma de idolatría que aún prevalece hoy día. Pero en todos, sea una piedra o lo que sea, la idolatría básicamente es la fijación de un sistema de valores en su vida, algo que usted estima sea de mayor valor y devoción que su devoción a Dios. Idolatría es cuando le des prioridad a algo en su vida más que su devoción a Dios. Número 3, pecados sexuales. Estos pecados siempre han estado con la humanidad y la sociedad, quizá no en mayor grado que hoy día. Pecados sexuales no solo son el problema de la sociedad hoy, mas son un problema para la iglesia, que en los 80 han llegado a ser el fango de la sociedad y están siendo una imposición sobre el cuerpo de Cristo. La iglesia debía ser la que imponga los principios del reino de Dios y no permitir que el fango de la sociedad se imponga sobre la iglesia. La iglesia es el baluarte de justicia en el mundo.
Por esa razón Dios ha levantado ministerios como el de Ken Copeland y otros para fortalecer y restaurar los principios bíblicos e introducirlos con fuerza de nuevo al cuerpo de Jesucristo. Porque la tendencia hoy es andar por vista, sentido y circunstancia. En el reino de Dios se anda por fe, espíritu y palabra. Pero al renacer y ser parte del cuerpo de Jesucristo por algún tiempo, donde la revelación se ha cambiado por inspiración y la inspiración por la institucionalización, vemos que la fe se cambia por obras. Todavía se habla del Espíritu, mientras que la palabra se vuelve programas. En muchas iglesias lo que hay son obras, hablan del Espíritu y programas de hombres y mujeres y sustituyen las cosas que hacen por la relación con Dios. Y resulta en iglesismo y no cristianismo. Cristianismo es una relación, iglesismo una religión. Cristo vino a darnos una relación. Le cito otro, tentando a Cristo. Tentando a Cristo es demandar que Dios haga lo que es contrario a su voluntad e inconsistente con su carácter. Lo voy a repetir. Tentar a Cristo es pedir que Dios haga algo inconsistente y contrario a su voluntad y su carácter. Lo que es contrario a su palabra es contrario a su carácter. Y número 5, murmurar. Murmurar es chismear, murmurar es calumniar, murmurar es una confesión negativa que desprecia en lugar de apreciar. Una de las cosas que ocurre en la relación entre el hombre y la mujer es que el hombre no aprecia a su esposa, más bien la desprecia. Las usan cuando cuentan chistes, las culpan de sus pecados y las esclavizan al no perdonar errores de su pasado. Hay que entender una cosa: cuando usted desprecia algo, esa cosa pierde su valor. Pero si la aprecia, aumenta en valor. Mas si murmura contra su jefe, contra su esposa, contra su pastor, contra lo que usted murmure, eso perderá su valor. Si usted lo desprecia, hará que pierda su valor, pero si usted la aprecia, hará que su valor aumente. Por eso muchos hombres se quieren divorciar hoy, y la razón de contemplar el divorcio es porque se han burlado de sus esposas en todo, las culpan por sus propios pecados, y esto produce resentimiento y hostilidad en la esposa. Las han hecho volverse negativas porque ellos no han sabido dar cuenta de la autoridad y la hombría que Dios les ha dado como el esposo en esa familia, y por eso la mujer se vuelve negativa. Ella se vuelve negativa. La mujer lo único que ella quiere es que su hombre sea un hombre. Oh, di en el blanco. Y siendo que les gustó, lo voy a repetir. Lo único que la mujer quiere es que el hombre sea un hombre. Y cuando un hombre murmura o desprecia a su esposa, ella pierde valor ante sí, delante de su esposo y también ante sus hijos. Lo mejor que el papá puede hacer por los hijos es amar a su esposa. Es más importante que el padre hable a Dios acerca de sus hijos que hablarle a sus hijos de Dios. Esto es necesario para ambos, pero si le damos prioridad, es más importante que un padre hable a Dios acerca de sus hijos que a sus hijos de Dios. Pero hoy hay muchos padres que brillan por su ausencia. Esta es la maldición de hoy día. Hemos soportado la era del hombre mediocre, pero gracias a Dios que eso está por terminar. Gracias a Dios, está por terminar. Hemos estado viviendo el error del hombre mediocre, y como ya mencioné que la característica principal del hombre mediocre es que acepta algo bueno, lo cual es el mayor enemigo de lo mejor. El hombre mediocre quiere autoridad sin responsabilidad. Por eso es que hay muchos hombres que no quieren ser miembros de ninguna congregación o iglesia.
Hay hombres que no quieren rendir cuentas a nadie y por eso no quieren ser miembros de nada. La mayoría hoy no quiere ser miembros de nada porque no tienen que rendir cuentas a nadie. En el hogar el hombre quiere la autoridad de esposo y de padre, mas no quiere rendir cuentas a nadie. Pero aún la mujer, ellas también cometen errores. Si lo hacen, ¿saben cómo leen la Biblia las mujeres? La leen así: ningún hombre viene al Padre sin que la esposa lo traiga. No lo puedes convencer de su pecado. Eso lo hace solo el Espíritu Santo. Y cuando usted trata de convencerlo, usted toma el lugar de Dios en su vida y Él se va a resentir con usted, y lo que usted hace es trabajar en contra de sí misma. La Biblia dice que debemos ministrar a los que trabajan contra sí mismos. Por eso yo lo estoy diciendo y haciéndolo ahora mismo. Si usted trata de hacer a su esposo en lo que usted piensa que él debe ser, de acuerdo a su mente, en lugar de darle la libertad para hacer la imagen de Dios, usted está en un error. En 1 Corintios 11 dice que el hombre fue creado a imagen de Dios para gloria de Dios, y la mujer fue creada para gloria del varón. La pregunta no es absolutamente académica ni simplemente retórica, pero es del todo válida. La pregunta es: ¿cómo puede ser la gloria del hombre la mujer si ese hombre no está siendo la gloria de Dios al ser conforme a la imagen de Cristo? ¿Cómo puede la mujer serlo? Quizá quiera ser el complemento del hombre, quizá quiere ser su amante, quizá quiere ser su compañera, quizá ella quiera ser todo lo que Dios quiere que ella sea. Pero se pueden imaginar a una esposa que quiere ser dulce, amorosa, casada con un tipo que siempre usa blue jeans, zapatos vaqueros y que mastica siempre tabaco. ¡Qué feo! ¿Han notado cuando un hombre masca tabaco le corre al lado de la boca? ¿Se imaginan a uno de esos tipos entrar a su casa y llegar con su esposa y decirle: ¡bésame! Eso es como un esposo que llega todo sucio y quiere acostarse con su esposa. El hombre es diferente a la mujer. Los dos son diferentes. Correcto, los hombres tienen problemas porque no reconocen la diferencia entre el hombre y la mujer. Los hombres generalizan, las mujeres detallan. Así es, cuando nació mi nieta, volé de costa a costa para llegar donde estaba, en aquel hospital en Misión Viejo, California. 12 horas de vuelo, 6,000 kilómetros, llegué a medianoche, allí estaba mi esposa, mi hija y mi yerno, y nos acercamos a la ventana y allí estaba la pequeña Sarah Holland Bivens. Esa bebita, yo la miré, esa era mi nietecita. Tenía cabeza, brazos, piernas y nariz, todo muy normal. Yo les dije: vámonos. Ya la vi. Eso fue suficiente para mí, mas no mi esposa e hija. Mire sus pestañas, mire sus deditos, mírela bien. ¿No se le parece al tío Juan? Cada detallito, cada detallito. Por eso dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se irrita su corazón. Voy a repetir eso. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego éste culpa a Dios. Culpamos a Dios por muchas cosas de las que Él nada tiene que ver. Esto es lo más importante de este estudio. Usted que escucha no entiende que los hombres solo leemos los encabezados. Ellas leen todos los detallitos. Llegas a la casa del trabajo. Su esposa pregunta: ¿qué hiciste hoy? Trabajé. Sé que trabajó, pero ¿bendices algo? Sí. ¿Pero a quién le vendiste? A Sears. Pues qué bien. Oh, la póliza grande. Ajá.
Le van a dar una comisión, supongo. ¿Cuándo la recibirá? ¿Por qué solo preguntas, preguntas y más preguntas? Se armó el gran pleito que termina con arruinar la tarde. Se acuestan sin hablar, endurecidos, usted en su lado de la cama y ella en su lado guardando la distancia. Y luego culpas a Dios, sin que Dios tuviera nada que ver, fue por su ignorancia. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La mujer estudia. Los hombres piensan que ellos no tienen que estudiar. Por eso los últimos 20 años de ministerio han sido dedicados a la mujer. Antes fue a los adolescentes y antes a los niños. Pero Dios está comenzando a hablar a los hombres hoy y ellos están aceptando el liderazgo al cual Dios les ha llamado. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Marcos 10:43 dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué significa eso? Que usted será apto como líder según su disposición para servir. Todo en la vida se basa en ministrar. Todo se basa en ministrar. Reparamos una casa y ministramos. Vendes un auto, ministras. Trabajas en un supermercado y ministras. Cambias pañales, cocinas la cena y ministras. Todo en la vida se basa en ministrar. Jesús dijo, entre más ministras a otros, mejor serás. La General Motors es tan grande porque ministra a tantas personas con sus autos. Las Xerox, la IBM son tan grandes porque ministran a muchos. En Lucas 9:48 Jesús dijo, su cuidado para otros es la medida de su grandeza. Como hombre usted necesita entender algo acerca de su vida. Allí en su hogar, su grandeza se basa en su cuidado por su familia. Y usted califica como líder de su familia según su disposición para servirles. Bien, les diré algo sobre servir. Servir no es servidumbre. Servidumbre es esclavitud. Servir es hacer algo voluntario por amor, es hacer lo necesario por su amado. Dios no te llamó para ser ministrado, mas para ministrar. Reyes ministran. Para eso son llamados. Sirven por su liderazgo. Un día comía en Houston con Gerald durante una de nuestras convenciones gigantescas. Yo le hablaba a unos 2,000 hombres, hablábamos de liderazgo y de repente Gerald me miró y dijo, ¿sabes? Supongo que ser líder no es solo ponerse a gritar. Pero hay hombres que no hacen nada para solucionar los problemas en la familia y solo saben gritar frenéticos, haga esto o haga usted aquello, hágalo. Usted no tiene ningún derecho para hacer eso si antes no ha sabido ministrarle a su familia. Usted les ministra. ¿Cómo se les ministra? Se hace de distintos modos, pero los hombres no entienden que la forma de ministrar a una mujer es escuchándola. Cuando un hombre está tan ocupado que no tiene tiempo para hablar con su esposa, no tiene tiempo para escucharla, él va a tener problemas, porque si él no la escucha, ella encontrará quien la escuche, y cuando él la escuche, porque generalmente será un hombre, y por lo regular es el mejor amigo del esposo, y cuando ella le cuenta todo, le estará transfiriendo su afecto. Por eso en muchos divorcios la mujer se casa con el mejor amigo. Estaba muy ocupado, estaba en Pittsburgh, 5 hombres vinieron conmigo, Ed, ore por favor por mi matrimonio, estamos separados, haré cualquier cosa para que ella vuelva. Él no la escuchó cuando estaban casados. Ella encontró a otro que la escuchara y dejó a su esposo por ese. Eso no está bien, pero así es como ocurre, porque el hombre no sabe que él tiene que ministrar. Es llamado a ministrar, mas vivimos en el día del profesional a sueldo. Si queremos educar al niño, lo damos a un maestro. Se enferma, se lo damos al médico. Queremos que sea un atleta, lo damos al entrenador. Eso hacemos los hombres. Quiero que mi familia sea espiritual y se la entrego a un pastor.
Y ellos viven como quieren. Sí, así son los hombres. Van a la iglesia, leen su Biblia, adoran, oran. Después de hacer eso, se van para la casa, tiran la Biblia por allí y no hacen nada más. Vuelven a la iglesia, leen la Biblia, oran, adoran, vuelven a casa y no hacen nada. Sus hijos creen que para ser cristiano, todo lo que tienen que hacer es ir a la iglesia, volver a casa y hacer nada más. Es nuestra culpa. Nuestra culpa. Dios nos llamó a ser líderes. Dios nos llamó a ser mayordomos, nos ha llamado a ser ministros. Dios nos llamó, y cuando abandonamos nuestra responsabilidad y pedimos a la mujer hacer lo que Dios requiere de nosotros, nosotros hemos errado. Si estás aquí y no has aceptado la responsabilidad del líder que como hombre Dios le ha dado en el hogar, la comunidad y el mundo, entonces pídale a Dios perdón por su pasividad, por su negligencia e indiferencia, que le perdone por evadir su responsabilidad espiritual y moral, por desvirtuar su hombría, y sea el hombre que Dios quiere que sea. Esta ha sido una presentación de la cadena de hombres cristianos.